Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast, las historias de Mr. Flaps y cuatro paredes y un techo para la choza del verbo. Yo los saludo con todo el gusto del mundo. Platíquenme cómo están, cómo han estado, cómo les ha ido. A mí me ha ido bien, lo personal me ha ido bien, un poquito mejor, me siento un poco cansado con mi nuevo trabajo, pero pues ahí andamos. Las cosas van avanzando con naturalidad y la vida sigue a pesar de las adversidades. Entonces, ¿qué venimos a hacer ahorita? Pues ahorita les vengo a platicar sobre un tema algo interesante, un tema que me dio mucha curiosidad ver mientras yo estaba trabajando con mi tesis y buscando información para mi área de estudio. O sea, la información del área de estudio tiene que poner informaciones de que el área, información geológica, biológica, ecológica, cualquier tipo de información que encuentres sobre tu área de estudio. Entonces, estaba buscando y en palabras de los propios investigadores que vamos al área de estudio para allá, que vamos a ver qué onda, pues ha dicho de que es un área que no se ha investigado tanto, así que bibliografía como tal no había. Entonces, bueno, dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ya buscando yo información sobre en el área de estudio con un compañero que también está haciendo su tesis en esa misma área de estudio, me di cuenta de que su área de estudio sí estaba citada, o sea, la información estaba bien descrita, muy bien hecha, y al final de cuentas abajo del párrafo venía una cita. A mí me dio mucho gusto porque dije, voy a citarla, voy a buscar esa cita en internet y vamos a poner la información. Pues una vez que agarré la información, la puse en el ordenador de Google y me mandó a varios links que no era la cita como tal. Entonces ya buscando en el tercer link donde venía mencionada la cita, entro y me doy cuenta de que es un artículo diferente. Pero para mi suerte, todas las citas estaban con su link directo. Ya me metí al link directo y me di cuenta de que ese link directo de la cita que yo había visto en la tesis era un artículo. Claro, era un artículo un artículo confiable. Pero la información que venía en ese artículo era completamente distinta a la descrita en la tesis. Venía otra información de otra área de estudio y no tenía nada que ver con lo descrito en la tesis. Entonces dije, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces me puse a pensar muchas veces cuántas veces yo estuve buscando información así en tesis de algo que se me complicaba encontrar y no encontraba la cita como tal. Y ahora me doy cuenta de que lo que se hace es poner información y una cita de información similar, pero que no va con la información que está poniendo uno ahí. Entonces, toda esta tendencia yo le puse el nombre del síndrome o el sesgo de la cita falsa, que es cuando ves información de una cita, ves información en un párrafo y ves la cita, pero la cita no corresponde a la información. Entonces, estás citando información de otro artículo, pero estás usando otra información completamente distinta o parecida y por eso no encuentras la cita. Entonces se va por un sesgo. Según yo es esto. No sé si viene el hecho el término, pero pues es un sesgo que se da. Entonces, ¿por qué se da este sesgo? Hay unas razones que estuve pensando yo que por qué se da el sesgo de la cita falsa, y es que puede ser uno de ellos muy importante, es el miedo a plagio, miedo a plagiar. Y eso es algo muy normal, la verdad es muy normal es algo muy normal tener miedo al plagio. ¿Por qué? Porque el plagio, pues en los casos menos graves, te puede, dar una calificación reprobatoria en un reporte de laboratorio, en un reporte final, incluso en una simple tarea, ¿no? Pero en casos más graves, después de años que tú estuviste trabajando en licenciatura y ya como licenciado, años después te pueden invalidar tu propio título de licenciado. Y en grados más altos también, una maestría, un doctorado, incluso te dan problemas más gruesos, ¿no? Entonces, por esa razón, una de las razones es que el miedo al plagio nos hace citar poner este tipo de citas. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente, muchas veces cuando somos estudiantes, nosotros estamos haciendo investigación. Estamos poniendo alguna información sobre lo que se requiere, pero batallamos para encontrar la cita. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos el párrafo sin citar. Incluso dejamos el párrafo sin citar cuando ponemos información muy redundante, información de que no necesita citarse, así como de que, bueno, ahorita está haciendo calor, punto. Pero llega tu revisión y el profe te dice, la profe, oye, ¿por qué no me citas este párrafo? Digo, profe, pues que nos citamos porque no encontramos la información. No, me tienes que citar. Oye, pero a veces es información muy redundante, es información normal. Les digo, es información que no ocupa citarse. No. Si no me pones cita, te estás plagiando y te voy a reprobar. Entonces, la palomilla se asusta
y por miedo a que vaya a haber una represalia mayor, pues pones cualquier cita. Entonces ahí el requisito no es que cites la información que debe ir, sino que cites el artículo o cites el párrafo y punto. Y eso nos viene generando este sesgo de la cita falsa. Y otra, pues, lo que viene acompañado de esto, del miedo al plagio, son reglas editoriales. Porque se nos dice como estudiantes, oigan, si ustedes hacen un párrafo de más de 5 renglones o un párrafo grande de X renglones, 20, 30, tienen que poner más de 2 citas. ¿Y cómo funciona esto? Tienes que citar cada 5 renglones, de lo contrario tú me estás plagiando este párrafo. Así de fácil, te dicen. Entonces, eso es completamente cierto. Pues hasta ahorita no puedo decirles que sí o que no, porque estoy investigando si es verdad que se puede contar como plagio o es una regla escrita en piedra, ¿no? Que dicen que tienes que citar cada 5 renglones. Estuve leyendo eso y estuve viendo que en realidad no es del todo cierto. O sea, lo único que sí puedes, te dice que tienes que citar, pero solamente te dice la forma de citar en caso de que sean párrafos grandes o párrafos pequeños. Por ejemplo, si estás trabajando y estás citando, si estás escribiendo una cita de 3 o 4 renglones como máximo, tú pones la cita en un punto y seguido y sigues escribiendo el párrafo. Y si estás después citando un párrafo mayor de más de 5 renglones, tú lo que tienes que poner es la cita y un punto y aparte, y en el siguiente párrafo una sangría y seguir escribiendo. Así está la regla. O sea, en resumen, menos de 5 renglones, cita, punto seguido. Más de 5 renglones, cita, punto y aparte, sangría y sigues escribiendo. Así. Pero no dice una regla que tiene que estar obligatoriamente citando cada 3 o 4 renglones o 5 renglones. La verdad es que no es así. Pero ¿cuál es la razón por la cual nos dicen esto? Pues la situación de investigar más. ¿Verdad, Schrödinger? Perdón, que Schrödinger anda muy animado ahorita. Anda muy contento. Te dicen que tienes que investigar más. ¿Cómo investigamos más? Pero Schrödinger, saluda a la palomilla. Schrödinger. A ver, Schrödinger. ¡Ay! Él es Schrödinger. Es un gato. Aunque Schrödinger nunca tuvo un gato. Y miren. Ya. Muy bien, Schrödinger, ya tuviste tu fama. A ver, vamos a acomodar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incitar a investigar más. ¿Por qué? Eso sí es cierto, nos han dicho mucho como estudiantes. Oigan, chavos, no se queden con una sola información biográfica. Busquen más para ver que el autor de lo que leyeron, de lo que escribieron, no puso información falsa en él. Eso es completamente válido, es algo que en realidad está muy bien ponerlo. Si un autor, entonces nosotros estamos investigando y vamos a escribir sobre algún autor, podemos buscar información similar para ver lo que ese autor del cual citamos dando información parecida o de información diferente o sea una información verídica. Eso está muy bien, pero a veces llegamos a los extremos de que nomás estamos buscando y solamente encontramos una sola cita o una sola información, porque hay temas que son complicados, tú los buscas y no hay artículos como tal, o sea, son notas, son tesis, son artículos de revisión, muy pocos artículos, y a veces son simplemente información o notas que expiden las universidades para dar información sobre un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no encontramos la forma de citar. Entonces, como no encontramos la forma de citarlo, buscamos otros artículos que tengan información de un tema similar y lo ponemos. A veces lo ponemos o simplemente volvemos a citar el mismo artículo y le cambiamos la fecha. Entonces es algo que tenemos que hacer porque nos dicen no te lo pasan. Y pues tan fácil como eso, decir, oye, profe, buscamos más pero no encontramos. Ok, es válido. O sea, es válido darle una negativa. Es válido decir, pues no encontramos más información. O no encontramos información que se pueda citar como tal. Porque a veces podemos citar anónimo, pero te imaginas un reporte o una tesis con un montón de anónimos, pues la verdad es que sí estaría un poquito raro. Entonces, por esa razón es que nosotros buscamos citar un poco de lo que deberíamos. Citar un poco las citas que no van, pero igual las ponemos ahí. Entonces, esa es una de las razones, que investiguemos más. Y no está mal.
O sea, está bien investigar y a veces no todo el tiempo se puede encontrar lo que nos piden que busquemos, ¿no? ¿Verdad, Choringa? Ahí va, a ver, bájate pues. Ya se bajó. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener este tipo de cosas? Pues, información poco confiable, esa es una de ellas. Información poco confiable porque al momento de nosotros estar leyendo estas investigaciones o estar leyendo literatura gris o una tesis, que es muy común esto, pues en realidad podemos estar leyendo información que no es de fiar. Vamos a citar una cita que no va. Podemos caer en este sesgo de la cita falsa y repetirlo cuando nosotros vamos a citar en nuestros propios trabajos. Entonces una información poco confiable como esa, que decir, no, pues las larvas de los pepinos de mar son así y así y así, y viene del autor. Pero resulta que esa cita que ponemos no es, y esa cita del autor está hablando sobre larvas de erizo. Entonces es parecido, pero no es el pepino del mar. Entonces ya estamos asumiendo que el pepino del mar tiene este tipo de larva así y el erizo tiene su tipo de larva, son similares y podemos cerrar la puerta a una investigación porque ya estamos asumiendo eso. O en una investigación decir, pale, este vato estaba mintiendo. Y ahí va a salir. Ahí va a salir que en realidad eso era falso. Entonces, pues tan puesto como eso de que podamos abrir nuevas investigaciones, pero al final de cuentas, son cosas que tenemos que evitar. ¿Y cómo vamos a evitar este tipo de cosas? ¿Cómo vamos a evitar este sesgo de la cita falsa? Pues algo que siempre nos han dicho hasta el cansancio los profesores es adoptar el hábito de leer. Porque una vez, hace ya cuando estaba en cuarto semestre, el profe de Zoología 2 estaba dándonos una cátedra pues de que tenemos que leer artículos. Y me preguntó a mí, oye joven, ¿usted por qué no lee? Y yo estaba como de mala gana y le dije, ¿por qué no quiero? Y el profe, con toda su personalidad tan serena, pues siguió diciendo por qué hay que leer. Y después me dijo personalmente, joven, hay que leer un poquito más. Ahora me doy cuenta de que no me lo decía en mal plan. Entonces eso es algo que tenemos que estar nosotros leyendo, estar haciendo constantemente, es leer con mucha prioridad. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera que siempre nos vamos a estar actualizando. Es una carrera que siempre vamos a estar leyendo. Porque para eso se publican artículos científicos, por eso se publican las tesis, por eso se publican las tesinas, por eso se publican todo este tipo de material bibliográfico, es para darnos información nueva de lo que se está haciendo. La ciencia así es, la ciencia se está actualizando todo el tiempo y tenemos que estar conscientes de que si vamos a ser científicos, vamos a estar leyendo ya sea diario o cada semana o cada tercer día. Cuando tengamos oportunidad de hacerlo, vamos a tener que leer. ¿Por qué? Porque les digo, esa información se va actualizando y si nosotros nos quedamos con información de hace 20 o 30 años, pues nos vamos a dar cuenta de lo que ya pasó en los últimos 20 o 30 años. Por ejemplo, podemos, estar hablando de, por ejemplo, imagínense que está uno en la Edad Media diciendo a un médico que las enfermedades son cuestiones de espíritus malignos, ¿no? Y ahora en el siglo XXI, un médico que dice eso, pues entonces no está actualizado. Entonces tendría que estar leyendo de por qué. Alguien que estuvo leyendo sobre la medicina antes del descubrimiento de los microorganismos está muy desactualizado a alguien que ya sabe de la existencia de los microorganismos. Entonces es algo que tiene que estarse actualizando y dependiendo de la disciplina científica, esta tendencia a leer tiene que ser cada vez más rápida porque uno se va desactualizando con más rapidez. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar haciendo, es leer constantemente. Y la verdad es algo que es una flojera. ¿Por qué? Porque a veces que nosotros leemos, que nosotros pasamos el tiempo libre para despejarnos. Estamos hasta la coronilla de nuestras cosas como estudiantes y todo eso y queremos despejarnos, ¿por qué no? Irse a una fiesta, poner a ver películas o ver memes o TikTok, lo que sea. Entonces dejamos de lado leer y cuando leemos pues estamos cansados o lo vemos como una obligación. ¿Por qué? Porque es cuestión de hábitos, o sea, no es pretexto decir que tenemos que despejarnos. O sea, yo creo que es cuestión de hábitos el hecho de que uno lea. Porque yo he visto cuando vivía ahí en una unidad habitacional, siempre cuando iba a lavar mi ropa pasaba por donde vivían los demás y pues miraba a una muchacha sentada en la puerta de su casa leyendo un libro. Su tiempo libre lo hacía leyendo libros. La biblioteca de la uni, yo entro a la biblioteca y hay palomilla que sí usa la biblioteca para leer. Otros la usan para dormir, que hasta se quitó el letrero de no dormir porque pues nadie lo pelaba, creo que fue el letrero más ignorado de la historia de la universidad.
nadie lo leía, y había otros que se pueden ver memes. O sea, yo no voy a decirle a la gente qué hacer, ¿no? O sea, no es con el ánimo de ofender, pero simplemente hay que señalar que hay gente que sí tiene esos hábitos de leer y otros que no los tenemos, y tenemos que leer, porque unos pueden leer un libro de 40 páginas en menos de un día, y yo me aviento un mes para leer un libro de 40 páginas. Entonces es cuestión de hábitos. Si adoptamos el hábito de leer, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque un profe nos decía, porque siempre que estábamos en séptimo semestre, es algo muy curioso, nos mandaba siempre artículos, y no artículos científicos, artículos de divulgación, o sea, de National Geographic, de alguna otra página, nos mandaba links al correo electrónico, decía, léanlos, en la próxima clase lo vamos a discutir. Y yo decía, no, oiga, profe, es que no hay tiempo para leer, estoy cansado, estoy esto, profe, no. Entonces el profe dijo, bueno, ok, no quieren leer. ¿Por qué no quieren leer? No, profe, es que la verdad tenemos mucha tarea, yo a veces no trabajamos y estamos muy así. Miren, dijo, su generación está, la verdad, dijo. Cuando yo estaba estudiando, dijo, que estudiaba y trabajaba, me levantaba muy temprano. En mis tiempos no había la tecnología que hay ahorita, dijo. Agarraba el periódico, leía cualquier cosa sobre ciencia, mientras yo desayunaba, me alistaba y me aventaba al bar donde yo trabajaba, para después salir de ahí, ir a clases, y después salía a descansar, hacer tareas, descansar y leer otra cosa. Y así saqué mi carrera a los puros tapaderazos. Así que no creo que ustedes no puedan hacerlo, que tienen más tiempo libre, que están encerrados en sus casas, y nos empezó a aventar un sermón. Y está bien. ¿Por qué? Porque el profe es de los tops de la investigación ahorita, y ¿qué hizo? Pues se aventó el hábito de leer. O sea, él decía, leía cualquier cosa mientras él desayunaba. O sea, pudo haber sido una página o dos, pero leía algo y se le hizo un hábito. Tampoco nos dije que nos aventáramos un artículo de 8 o 9 páginas en 5 minutos, porque pues no, o sea, simplemente, oye, lee una página, lee al menos la introducción de este artículo, y más al rato lees la metodología y los objetivos. Así, que de hecho en la introducción vienen los objetivos. Entonces, eso es lo que nos pedía, que adoptáramos el hábito de leer. Y porque a veces esto nos hace ver que hay más información. A veces buscamos información específica en algún artículo de algo que ya estamos buscando en las carreras y no lo encontramos, y decimos, es que no hay. Pero cuando leemos un artículo de manera tranquila, nos damos cuenta que en la introducción o en los resultados hay información, o en la discusión hay información que nos sirve para otros artículos. Información específica viene en otros artículos con otra información más amplia. Entonces hay que aprender a encontrar la información, y cómo, con el hábito de leer. Entonces no hay ningún problema, hay que adoptar ese hábito. Otra cosa que podemos hacer para prevenirlo es aprender a decir que no. Digan, no, carnal, no se puede, no lo hay. Así, es válido. O sea, muchas veces cuando escribimos estos párrafos y ponemos la bibliografía, como en el caso de la tesis donde salió este tema, a veces lo ponen con la presión de que tiene que estar citado. Entonces, no hay información. Tan difícil o tan sencillo como decir no. O sea, tú puedes poner en el artículo o en lo que estés escribiendo y describes lo que tú observaste. Puedes decir, esto es de acuerdo a mis observaciones, no hay información al respecto, pero es parecido a lo que describe tal persona en tal lugar. Así, simplemente así lo puedes citar con la información real de lo que describió el otro autor, y con eso tú te estás salvando, no te estás metiendo en ninguna bronca. Decir, bueno, es que yo veo que el área de estudio se parece mucho a la que describió tal persona en la otra playa, o se parece mucho a las playas del Pacífico, con eso, y lo describió tal, y ya, simplemente, porque así ya te das cuenta, ya reconoces y ya asumes que esto es realidad y que no hay información. Es como cuando estás en un restaurante trabajando y tú te ves obligado a no decirle que no al cliente. ¿Por qué no? O sea, a veces decirle que no al cliente lo molesta, pero al menos se va o lo reconoce. Pero a veces decirle que ahorita, después decirle que no, enfurece. Entonces es válido decir que no nos quiten esa habilidad, decir no hay info sobre esto, pero se parece tal. Porque al quitarnos esa habilidad o ese derecho a decir que no, pues nos dicen también de que no podemos investigar información sobre temas nuevos. ¿Por qué? Porque dicen no hay info. Es que la verdad es que no hay información. Eso es algo que nos dicen, y ¿por qué no? O sea, claro que no hay información, pero ¿por qué no podemos generarla?
Simplemente, o citas que vienen a algún periódico o algún canal de YouTube de confianza. Claro que se puede hacer. Simplemente hay que buscar la forma. Porque nos dicen, bueno, vamos a investigar sobre histología de asidias. Cuando yo estaba en cuarto semestre queríamos hacer histología, que hay un proyecto final para histología. No, es que no hay información para histología de asidias, que no la vamos a hacer y aquello. Ok, está bien, pero la asidia es un invertebrado. Podrías buscar información de un invertebrado parecido. No sé si había información de algún otro corrado que fuera de parte de las asidias, o si fuera, no sé, si has información a buscar sobre histología de erizo de mar, ¿por qué no basarte en bibliografía del pepino de mar? Y ya tener la cita de lo del pepino y poder citar y poder usar ese trabajo para que ya al fin hubiera información. Y es lo que dicen algunos profes. Es que no hay información. Pues no la hay, genérala. Así de fácil. O sea, no hay ningún problema de que no tengas un tema con muchas citas, pues genéralas tú. Y puedes usar citas de otras cosas. Si son similares, lo puedes hacer. O sea, es algo que tiene uno que ver, va a ampliar un poquito más esa ganas de animarse a investigar cosas nuevas. Porque muchos investigan lo mismo, de lo que ya hay mucha información, por el miedo a que uno vaya a hacer no pueda generar información, o que no pueda encontrar información para respaldar tu investigación. Entonces de esa manera uno puede, bueno, nos estamos yendo un poquito de este tema, pero bueno, es algo que se puede hacer. Y pues otra cosa, y al último pues sería pues consultar la cita antes de usarla. ¿Sí? Como lo que hice yo, o sea, pueden buscar ya sea en tesis, en cualquier cosa, pueden en tesis, artículos de revisión o en artículos científicos también, que aunque sean de confianza, hay que ser escéptico todo el tiempo. Pues puedes buscar esa información, decir, bueno, voy a buscar la cita y voy a leerlo y ya. Y eso te evita también crear un posible plagio de poner lo mismo que puso el que citó al autor. Y ya con eso ya te evitas la tendencia a poder hacer algo que te quitas esta tendencia a crear este sesgo de cita falsa, ¿no? Pero díganme ustedes, ¿ya habían escuchado sobre el sesgo de la cita falsa? ¿Ya habían visto este tema? ¿Ya se habían dado cuenta sobre esa tendencia? ¿O es algo nuevo para ustedes? Díganme ustedes, ¿han citado artículos, no han citado? ¿O simplemente no le da por citar artículos? Pero ya saben que yo me despido con todo el gusto del mundo. Nos vemos a la próxima. Estas fueron nuestras de Mr. Flaps. Esa es la cita falsa. Y muchas gracias por su apoyo. Y muchas gracias por todo lo que usted... como ha crecido el canal. Ya casi vamos a hacer 100 suscriptores. Para mí, si son 100 suscriptores, vamos a hacer... Hay un videito especial para agradecerles mucho a ustedes. Los quiero mucho. Cuídense. Y los veo a la próxima edición. Ate mais.